Amigos, buenas noches. Eh, un gusto podernos encontrar nuevamente en este espacio virtual. El tema del día de hoy es estrategias para las entrevistas en exámenes específicos. Tema muy importante. La evolución de la poligrafía, sin duda alguna, se inició justamente por la demostración del polígrafo en un proceso judicial, ¿no? Y esa es la aspiración, como bien dice Donald Crapo, ese es el núcleo que todos los poligrafistas ansiamos, que los exámenes de polígrafos lleguen al nivel judicial, o sea, exámenes evidenciarios, con la finalidad de que se pueda posicionar correctamente la poligrafía en todos los países. El descargo de responsabilidad, la información presentada en esta conferencia busca promover las habilidades de los poligrafistas sobre estrategias de entrevista de examen específico para fortalecer la efectividad de su aplicación y la mejora continua. Las expresiones que se brindan por el que habla no necesariamente son la posición de APA, de ALP ni de APEC. Primero haremos un recordaris de lo que dice los estándares de práctica del APA, ¿no? Vigente desde el 23 de agosto del 2019, con la finalidad de ubicarnos en lo que va a ser el tema en sí a tratar. El estándar 112 nos habla sobre los exámenes evidenciarios, ¿no? Y señala pues que las características principales tienen que haber un acuerdo entre partes, ¿no? Se da una opinión diagnóstica y se utiliza para un proceso judicial. El estándar 114 nos habla del examen de investigación, tiene un propósito de complementar o asistir a investigaciones, ¿no? Puede administrarse en la corte, o sea, se puede convertir en evidenciario, bueno, como cualquier examen, sin duda alguna, ¿no? Y las acusaciones o incidentes conocidos son los que se van a tratar en este. Lógicamente también el tema exploratorio, pero me estoy centrando en el tema de investigación. Importante también hablar del examen diagnóstico, ¿no? Que para exámenes evidenciarios, ¿no? Nos está hablando sobre un evento específico o investigatorio y que solamente ha sido un evento o múltiples facetas de un solo evento que se pueden tratar en este examen diagnóstico. Y por último, la técnica de poligrafía, que es la base, ¿no? De nuestro trabajo validado científicamente, ¿no? Que se refiere a los exámenes evidenciarios con un nivel de exactitud de 90 a más y a los investigativos de un 80 más. El enfoque de la presentación está justamente, como inicié al hablar, definitivamente al tema evidenciario, que es lo mayor, aspirar a lo mayor. Y está claro también que nosotros en el trabajo que venimos desarrollando, realizamos exámenes investigatorios, ¿no? Pero también hacemos exámenes específicos dentro de las 3 modalidades que existen. Y esto, sin duda alguna, nos plantea una posición en relación a que si este examen, como bien dice el estándar, se puede convertir en evidenciario en cualquier momento sin necesidad que lo sepan, ¿cómo garantizamos nosotros que cuando este examen se presente a nivel judicial pueda tener las garantías debidas, tanto para nuestro cliente como para el desempeño profesional de los poligrafistas? Entonces, vamos a hablar ahora para ubicarnos justamente en el mismo contexto, ¿no? Del estudio metaanalítico, que como ustedes saben tiene los tipos de exámenes, claro, examen evidenciario, pareados, investigativos, que es lo que veníamos hablando con los niveles de exactitud correspondientes. Pero para hablar del tema, vamos a hablar específicamente de los exámenes evidenciarios. Y dentro de las técnicas que señala el estudio metaanalítico, ¿no? Emitido en el 2011, o de uso obligatorio a partir del 1 de enero del 2012, tenemos que considerar que las técnicas IZCT y MQTZCT, ¿ok? No tuvieron dudas en su validación, en sus estudios de validación, motivo por el cual estas técnicas no se utilizan, ¿ok? Y tampoco se utilizan las técnicas
de la Real Policía Montada de Canadá, que en realidad utiliza una doctrina específica de su escuela, y tampoco, ¿no?, la técnica Utah combinada, porque en realidad la técnica Utah combinada emergió justamente para poder hacer una medición estadística de la Utah de pregunta comparativa probable y de pregunta comparativa dirigida. Entonces, este es el marco de técnicas al cual debemos de orientarnos, ¿no? Lógicamente estamos hablando de estas técnicas que tienen más de 90% de exactitud, 90% de exactitud o más, un nivel superior, ¿no?, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares. Los estándares también establecen el procedimiento del examen, ¿no? Parte importante y que también es el tema de hoy es la entrevista pre-test, ¿ok? Que comprende todos los pasos que estamos viendo: salud, empatía, datos generales, datos de salud, explicación de procedimiento, explicación de fisiología, explicación de instrumentación, consentimiento informado y entrevista. Todo eso es la entrevista pre-test. Se puede llamar de diferentes maneras, algunos autores le dan otros nombres efectivamente, y bueno, las otras tres fases que no son motivo el día de hoy de la conferencia. Entrando en materia, primero vamos a aclarar que una entrevista, ¿ok?, la forma más coloquial y más simple es una conversación con un propósito. En este caso, el entrevistador lo que tiene que procurar es no interrumpir a la persona y no realizar preguntas cerradas, ¿no es cierto? Esto nos va a permitir a nosotros tener información precisa, relevante y completa, ¿no? Eso también implica, lógicamente, que al ser una conversación, el poligrafista tiene que compartir información, ¿sí? No es solamente que habla el entrevistado, es una correlación, es una conversación y por lo tanto ambas partes tienen que compartir información. Hablando de la entrevista de investigación, que es el tema en sí, ¿okay?, es un tipo de entrevista que se produce cuando se requiere información como parte de un proceso de investigación para averiguar lo que sucedió en determinado evento. En la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la investigación, normalmente lo que se hace es, lógicamente, preservar, garantizar la escena de cualquier tipo de actividad, ya sea crimen, o sea un hecho o un tipo de evento, ¿ok? También se utilizan las ciencias forenses, ¿no?, y se hace una recolección de evidencia real, documental, entrevistas, etcétera. Lo curioso es que, como bien dice Jekles, el 80% es la prueba testimonial en los procesos judiciales y el 20% es la prueba documental. Entonces, si este 80% es la prueba testimonial, bueno, la prueba testimonial sale justamente de las entrevistas. De ahí que es fundamental el valor que tienen las entrevistas para todo tipo de investigación. No solamente una investigación judicial, de corte, sino una investigación administrativa que puede realizar cualquier organización privada. ¿Cuáles son los puntos de análisis en esta entrevista? ¿A quiénes vamos a entrevistar? Tenemos 3 personas en general que vamos a entrevistar: a las víctimas y testigos, los cuales se mantienen casi en un mismo nivel, y el otro nivel son los sospechosos. ¿Okay? Una víctima es una persona lesionada, muerta o dañada como resultado de un evento o circunstancia, y un testigo es la persona que se encuentra en algún evento que es capaz de dar información sobre el mismo. ¿Sí? Hay que tener claro estos conceptos porque también cabe decir que cualquier entrevistada como víctima también a la vez puede ser un testigo de hecho en su contra. Eso podríamos decirlo como una definición. O sea, si yo soy una víctima, también soy testigo de lo que me ha sucedido. ¿Okay? Cualquier entrevistada, como una persona que tenga información del presunto hecho, también lo vamos a considerar testigo, esté físicamente o no esté físicamente, o a lo mejor sea una coartada, o a lo mejor sea un informante, ¿no? Las autoridades trabajan mucho con informantes, con colaboradores, ¿okay?,
con confidentes, ¿no? Que son modalidades de inteligencia para obtener informaciones sensibles. Entonces, estas personas para nosotros también van a ser testigos. Y dentro de los testigos tenemos algunas clasificaciones importantes, ¿no? Primero, los testigos vulnerables, ¿no? Para el caso de nuestra legislación, es menores de 16 años, donde todavía están con una incapacidad relativa, ¿no? Personas que tienen trastornos mentales, que han tenido un deterioro significativo de inteligencia o funcionamiento social, ¿no? O que tienen una discapacidad o trastorno físico. Entonces, estas personas tienen un tratamiento especial. De ahí que venga esta categorización, ¿no? Incluso en la conferencia anterior pudimos hablar ya de algunos tratamientos desde el punto de vista técnico en la poligrafía para personas que han sido víctimas de violencia, o que han tenido un trastorno, o que han tenido una situación de violencia producto de la guerra o del combate interno de algún país. La segunda categoría son los testigos intimidados, ¿no? Que son los que tienen miedo o angustia de declarar. Ellos pueden tener miedo de declarar por razón de su edad, antecedentes culturales, referencias personales, temas étnicos, circunstancias del empleo interno en el cual se ven intimidados a declarar contra la organización o contra los compañeros, creencias religiosas, opiniones políticas. ¿No? Los comportamientos de los sospechosos, miembros de la familia, cómplices de los sospechosos, también parametran y pueden intimidar. En otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en el crimen organizado lo que se da, no solamente se maneja desde el punto de vista de la persona, del testigo, ¿no? Los delincuentes acosan a su familia, ¿ok? O a diversos cómplices y comienzan a arreglarlos, y como se dice indirectamente, a ajustarlos e intimidarlos, ¿no? A fin de que no den testimonios contra su organización o determinados delincuentes. Otros testigos importantes son justamente el testigo ocular de los hechos, o sea, la persona que estuvo en el lugar y que vio. Y, lógicamente, las personas que tienen una relación con la víctima. Por ejemplo, el padre con el hijo, con la madre, familiaridad, testimonios enamorados, compañeros íntimos de trabajo, un nivel de dependencia entre trabajadores, también tienen cierto nivel de protección, por eso la importancia de sus testimonios. Ellos tienen, sin duda alguna, una posición central dentro de la investigación. Ahora, los sospechosos, ¿no? Normalmente, el término sospechoso siempre se ha referido a lo que es el interrogatorio. No se aplicaba a entrevistas de investigación, ¿no? Y siempre se ha asociado al interrogatorio, ¿no? En la actualidad, el contexto mundial en este tema ha cambiado, ¿no? Y se aplica justamente a los sospechosos. Claro, si vemos desde el punto de vista legal, garantizando que todo el mundo será considerado inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, justamente, esa es la categoría que les corresponde a cualquier implicado sospechoso hasta que se demuestre y sea sentenciado. Pero los objetivos acá fundamentales, entonces, que tenemos con los sospechosos son obtener información, obtener datos veraces, o sea, admisiones para nosotros, confesiones para las autoridades, ¿sí? Y que esto permita tomar decisiones en forma informada. Cuando hablamos del sector privado, estábamos hablando específicamente de esto, o de alguna organización estatal, también hablamos de esto. Aparte, si se trata ya de interrogatorios y a nivel judicial, entonces estaríamos hablando de un procesamiento para sentencia y todas las responsabilidades legales que corresponden. Sin embargo, para hablar de los sospechosos, ¿no? También tenemos que hablar que existen dos escuelas de pensamiento, ¿okay? Unas que indican que el objetivo en relación a los sospechosos, a la entrevista de los sospechosos, es inducir a la confesión para generar un castigo. Y la otra es que el objetivo es llegar a la verdad, para tener una evidencia, ¿no? De dolo o culpa. Creo que nosotros los poligrafistas nos alineamos justamente en esta última. Esa es nuestra razón de ser.
obtener la verdad, apoyar en la obtención de la verdad mediante el uso de la psicofisiología forense, ¿no? ¿Y por qué confiesan los sospechosos? ¿Por qué normalmente confiesan? Hay tres variables. Algunos dicen porque perciben que existen pruebas contra ellos, o sea, viene un sospechoso y él sabe que en el proceso de investigación, no estoy hablando necesariamente judicial, ya existen evidencias, ¿no? De primera línea que van a marcar que esta persona ya tiene una responsabilidad o por lo menos tiene que explicar cuál era su posición en determinado lugar, determinada hora y determinada fecha. Eso implica que lógicamente ellos lo que van a querer hacer es hablar, ¿no? Justamente en dependencia a ese nivel de probatorio que tienen. El segundo es cuando la persona está arrepentida, ¿sí? Y quiere dar su versión de los hechos justamente para tratar de defenderse o aclarar el tema, la investigación, desde su punto de vista, con sus palabras. Vayamos enmarcándonos de que estos que estamos conversando está totalmente vinculado a lo que nosotros hacemos cuando hacemos entrevistas también. Entonces acá tenemos dos variables interesantes para poderlas analizar cuando viene un caso de investigación, ¿no? O un caso de evidenciario que lógicamente debe tener mayores evidencias probatorias. Pero acá ya tenemos dos posibilidades de que la persona justamente confiese o admita a determinados hechos. La tercera variable que se maneja acá en relación a la confesión de sospechosos es por presión externa, ¿okay? Porque están detenidos en un lugar, ¿okay? Porque le han restringido algunos derechos que son temas externos en realidad a la decisión. Indirectamente, esto no debería ser tan aceptable porque estamos hablando de una vulneración de derechos, una coacción desde el punto de vista psicológico. ¿Y por qué se resisten los sospechosos? Porque tienen miedo a la vergüenza que va a tener ellos o su familia, porque tienen miedo a que pueda generarse alguna venganza contra ellos o su familia o sus bienes, o miedo de la pérdida de sí mismo, del reconocimiento que tienen social ellos, o miedo a que esto genere, ¿no?, indirectamente un proceso judicial, lo que él vaya a decir, o miedos a que vayan a dañar a otras personas, a sus padres, a sus familiares, a sus hijos, ¿no? O un miedo a que se haga alguna autorrevelación. Es decir, que la persona pueda sacarse información de la persona y hacerse pública. O miedo a que tenga que restituir el daño causado, reparación civil, ¿no?, cumplir sentencia, etc. Entonces, acá tenemos algunos de los motivos de miedo por los cuales las personas se resisten, ¿no?, en una entrevista. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El tema justamente es estrategias y vamos a hablar ahora de una estrategia básica, ¿no? Los entrevistados pueden poner resistencia, pueden negarse a declarar, pueden guardar silencio, pueden tener coartadas y eso nosotros lo vemos casi siempre en algunos exámenes específicos donde de por sí hay una reacción del que va a ser entrevistado, en nuestro caso evaluado con un examen de polígrafo. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar y practicar. Estamos hablando de planificar. ¿Okay? Cualquier acto de investigación, como bien nos enseñaron, tiene que generarse, armar el caso. Y armar el caso significa que tenemos que tener preguntas eficaces, ¿sí?, y a la vez establecer estrategias de cómo vamos a abordar. En otras palabras, cuando la persona va al examen, nosotros debemos de haber analizado el caso y tener de por sí ya una idea de la personalidad de la persona, de su inteligencia, de su nivel educativo, ¿okay? Y lógicamente tener la mayor cantidad de evidencias del caso que vamos a tener que tomar el examen a fin de poder plantear estrategias y, lógico, las preguntas correspondientes. Pero esto implica también que tiene que haber un esfuerzo por parte de los poligrafistas, ¿sí?, porque necesitamos mantener una educación continuada y mantener, yo diría más aún, ciertas necesidades propias de la función que vamos a desarrollar. En este caso, la entrevista de investigación, para lo cual tenemos que optar por habilidades de conversación,
¿no? Conocimiento del comportamiento humano, conocimiento de procesos cognitivos. Este es el fundamento y eso es lo que inspira a que un profesional de primera línea que quiere mantenerse en el nivel tiene que mantener su educación continuada. Ahora vamos a hablar un poco de la implicancia de la psicología y el modelo de memoria. Esto ya lo hemos visto en clases básicas de psicología, pero lo vamos a recordar porque es importante tener las tres partes del proceso, ¿ok? Codificación, almacenamiento y recuperación. La primera parte dura de 1 a 4 segundos, ¿no? Captamos mediante los sentidos informaciones que en realidad no van a ser codificadas aún, ¿no? Solo un subconjunto será seleccionado y transmitido a la memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, acá comienza el proceso de grabación. Sin embargo, en esta memoria de corto plazo, también es muy limitado el tiempo que existe y limitada la capacidad también, por lo tanto, está calculada entre 6 y 12 segundos para la memoria a corto plazo, para que esté ahí la información captada, ¿no? Y tendríamos una capacidad aproximada de 7 elementos que podríamos nosotros de nuestros sentidos grabarlos. Sin embargo, acá también viene en nuestra memoria una serie de nuevas evoluciones de imágenes, nuevas informaciones, y es probable que alguna de esas informaciones saque a las informaciones que ya estamos procesando. Por eso que para mantener la información es importante hacer ensayos. ¿Okay? Ensayos son, por ejemplo, repetir. Se repite la misma imagen, se repiten las mismas palabras, y eso genera, esos ensayos generan un mayor tiempo de permanencia en la memoria. Y también acá solo una parte va a pasar a la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces acá, cuando se ejecuta un planteamiento de recuperación, el planteamiento de recuperación sale de la memoria a corto plazo, ¿no? Para ejecutar la recuperación, o de la memoria a largo plazo. Ahora acá tenemos un esquema donde podemos apreciar cómo una teoría de la memoria en el proceso de entrevistas, ¿no? Para poder configurar mentalmente qué es lo que sucede, toda la diversidad que existe, ¿no? La entrevista está entre dos partes, el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Sin embargo, esto parte de un evento, parte de un estímulo, que es el evento que queremos que sea recordado, ¿no? Lo primero que hace, en este caso el entrevistado, es percibir el evento, pero al percibir el evento vienen también a su mente diferentes factores. Por ejemplo, si recordamos un hecho, estamos haciendo recordar un hecho, pongamos un asesinato, en el cual la persona estuvo en el lugar o pasó por el lugar o tuvo alguna información. Hay algunos factores que en ese momento la persona va a traer a su mente con la finalidad de generar la recuperación, pero también hay algunos factores adversos. El tiempo que ha transcurrido desde el hecho, ¿okay? Las condiciones de luminosidad que había, la iluminación que había en el lugar, ¿okay? Si esa persona ha sufrido eventos violentos, si había una presencia de armas. Si hay una presencia de armas, es muy probable que sí llame la atención, pero también es probable que llame la atención y de inmediato jale el arma, pero también es probable que se preste menos importancia a lo de alrededor y se fije solamente en el arma. Si una persona es amenazada con arma, automáticamente la persona lo que va a hacer es concentrarse directamente en esto. Y es probable que para salvar su vida solamente se dedique a minorar el tema de la amenaza y poder eliminarla. Más no en saber quiénes están alrededor, quiénes fueron testigos, de qué color había un cuadro a la derecha y otras cosas. Entonces ahí hay una atención, ¿no? Y lógicamente también es importante el factor del evento en relación a la duración de este evento que se suscitó. En esta percepción también vamos a tener, en el caso de testigos oculares, algunos factores, ¿no? Que pueden influir. Por ejemplo, el estrés, el alcohol, las drogas, que la persona ha estado sujeto a drogas y no necesariamente ilegales, ¿no? Podrían ser drogas ilegales, ¿no? La atención selectiva que él está acostumbrado a realizar, ¿ok? La intervención de otros testigos, ¿no? Una vez que acabamos con la percepción del evento,
el entrevistado pasa a almacenar el evento, ¿no? Y esto pasa al recuerdo del evento. Entonces la persona va evolucionando en sentido de recordar. Pero aparte de lo que hemos mencionado, que son temas exógenos que están alrededor de un evento, también el entrevistado tiene una serie de factores, ¿no? Como inferencias propias que él hace de acuerdo a su experiencia, a sus procesos educativos, estereotipos que ha tenido, ¿no? Partidismo, por ejemplo. Hablamos de un asesinato y él forma parte de una de las bandas que ha estado involucrada sin que se sepa. Entonces la persona, al momento de la declaración, va a tener determinados sesgos, ¿no? O guiones que normalmente estamos acostumbrados a hacer en nuestro tránsito diario de un lugar a otro. Por ejemplo, me voy a trabajar, yo ya tengo una rutina o un guión que hago. Cuando voy a manejar, tengo una rutina o sé específicamente qué es lo que voy a tener que hacer y esto está automatizado. Entonces, el entrevistado, ¿qué va a hacer? Va a tratar de reportar el evento y luego percibir el evento para transmitirlo, en este caso, al entrevistador, ¿sí? Que somos nosotros y que para el caso también tiene algunas pautas importantes de la entrevista. Por ejemplo, ¿no? Hacer hipótesis del caso. Está claro, como hemos hablado en conferencias anteriores, ¿no? Que el examen de polígrafo es un experimento científico. Así lo dicen las leyes que soportan el estudio que vimos en la clase anterior, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo claro. Entonces hay que hacer hipótesis de esta investigación, ¿no es cierto?, para determinar la situación que podría ser al momento de armar el caso. Tenemos que tener lo que hablamos hace unos minutos, estrategias de preguntas, hacer un esquema que permita una evolución de los pasos que vamos a desarrollar en la entrevista y, lógicamente, alternativas ante determinadas respuestas y un marco de referencia completo de todo el proceso y qué es lo que vamos a conseguir. Luego el entrevistado va a tener, lógicamente, un reporte almacenado que se ha sido transferido por parte del entrevistador, va a tener un reporte almacenado que ha transferido el entrevistado. Este reporte va a ser recordado y va a convertirse en un reporte grabado. La grabación es lo que ya hemos traído del recuerdo, de la memoria a largo plazo o de la memoria a corto plazo, hemos traído nosotros un evento que ha sido recordado, ha seguido todo este proceso y como consecuencia de todo este proceso, el evento ya está quedando grabado en la persona entrevistada. Dentro de este proceso, ¿no?, de la memoria, acá tenemos algunos tips prácticos para tener claras las cosas y no estar presumiendo, sino hay que aterrizar y tener la tierra firme para conocer y no creer y emular algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, en las dos primeras fases del proceso de codificación y almacenamiento tenemos que tener claro que una persona no puede recordar todo. ¿Ok? Ninguna persona puede recordar todo. Eso es parte de nuestra naturaleza y la memoria que se reconstruye es parte de nuestra identidad personal. Nadie tiene esa huella memorística, ninguna persona tiene la misma por sencillamente que no han vivido los mismos hechos y menos han tenido las mismas experiencias con los mismos hechos. Las personas, nosotros organizamos nuestra memoria, organizamos la forma cómo se va a almacenar la información, la memoria se deteriora, ¿no? Tenemos enfermedades claras que marcan esto, ¿no? Y la memoria puede ser afectada por un trauma. En relación a la recuperación, tenemos que considerar que el primer intento que hagamos para poder generar una recuperación de una información por parte de un entrevistado siempre va a ser muy general, va a ser muy genérico, ¿ok? Entonces ahí es donde viene el tema de tratar de recordar y poder alinear detalles, ¿no?, que podríamos perder. Entonces tenemos que comenzar a sacar, como se dice, por cucharas y tratar de ubicar el tema para no perder algunos detalles que en ese momento de la pregunta el entrevistado no los va a saber, pero que nosotros podemos tener un marco y decir que con lo que ya hemos investigado que existen varias variables que podrían ellos recordarse, ¿no? La recuperación es ayudada por la puesta en escenarios, ¿ok? Podemos hablar de el desplazamiento o en el trabajo,
o el tal día en tal lugar, o el tal cosa, o cuál es su rutina que hace diariamente, tratar de utilizar esta modalidad para poder atraer y mantener el contacto con la persona y, lógicamente, en la búsqueda de la recuperación, ¿no? Ahora hablaremos de la entrevista ética. En términos generales, ya hemos estado hablando de esta entrevista ética. Importante la diferencia entre entrevista e interrogatorio, que para ser más realista ha sido como consecuencia de la historia de la humanidad, ¿no? De las diferentes evoluciones del tipo político, de los tipos de gobierno, ¿no? Y lógicamente han habido una serie de abusos que en el actual ver ya se encuentran bastante regulados debido a al marco de derechos humanos, marco internacional y nacional de derechos humanos que tienen la mayoría de países democráticos, ¿no? Entonces, este derecho a la dignidad, el derecho a la libre toma de decisiones, son aspectos fundamentales para que la persona pueda o no tomar la entrevista. Y justamente esos son los derechos y libertades que los entrevistadores tenemos que respetar, ¿no? Como ustedes saben, comentamos ya, la resolución 70 de 146 de las Naciones Unidas recomendó el uso de entrevistas eficaces, éticas, no coercitivas y centradas en principios de presunción de inocencia en búsqueda de la verdad. Acá tenemos algunos principios, ¿no? Establecidos para la entrevista ética por Sherper, ¿no? El primer principio es antes de la entrevista de investigación, ¿no? El significado en realidad es que debo de saber lo que estoy hablando, ¿ok? O sea, acá hay que prepararnos para tomar el examen. No podemos entrar a tomar el examen sin una preparación. Cada caso, incluso en los exámenes exploratorios, son distintos, son distintas personas. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros en preparación del caso aspectos para mantener el contenido de lo que tenemos que tratar y también la calidad. El segundo principio es la sinceridad. ¿Ya? Debemos decir como entrevistadores la verdad, ¿no? No engañar, no mentir, no falsear, no generar informaciones falsas. Eso no es aceptable, está prohibido, ¿no? Porque podemos generar un abuso y lógicamente con las repercusiones del caso. La divulgación, que significa justamente compartir información, información que vamos a poder compartir con el entrevistado a la hora de poner alguna evidencia, algún documento o hacer una conversación en relación a informaciones que se han vertido. Lógicamente, esto de preferencia tiene que ser documental para poder reservar la identidad de las fuentes que podemos tener nosotros en un manejo de informantes, confidentes, de colaboradores. La apertura de la mente es también un principio importante, ¿ok? Porque no nos debemos de cerrar. Justamente una de las prioridades en estas entrevistas éticas es tener la mente abierta, ser narrativo, participativo, ¿ok? No hacer las cosas de manera sesgada, ¿ok? La tolerancia es otro principio y con esto hay que aprender a tener el buen sentido, el buen dominio de tiempos en relación a la réplica, a tolerar la resistencia de la persona para poder manejar adecuadamente una entrevista ética y la integridad, que implica pues que no debo de permitir que mis intereses personales se sobrepongan a los deberes morales o las obligaciones morales que tenemos como entrevistadores. Vamos con el primer modelo. El primer modelo es el marco de referencia PIS. ¿Sí? Todas las ayudas están debidamente referenciadas para que puedan ver y lógicamente en la bibliografía lo van a poder ampliar para poder profundizar más en esta exposición, ¿no? Entonces, este modelo PIS data de Inglaterra, de Gales, posteriormente se amplía a Australia, Nueva Zelanda
y desde hace pocos años recién se ha posicionado en el Perú. En el Perú y en Latinoamérica, ¿no? En México, Colombia, Perú y otros países de Sudamérica. En Estados Unidos ha sido bastante difundido, he tenido oportunidad de ver en los seminarios de la APA bastantes conferencias en relación al uso de esta metodología o de este marco o modelo en exámenes de polígrafo, en especial a personas que trabajan en la DEA, en el FBI, o funcionarios públicos que han desarrollado conferencias en ese evento, ¿no? Esto parte pues de un primer paso que es la planeación y la preparación, ¿no? Luego explicar e involucrar a la persona, ¿no? Aclarar la versión y contrarrestar y comparar que este es el meollo de nuestro tema, de la entrevista, cómo aclaramos la versión, cómo contrastamos la versión y cómo la comparamos. Ese es lo importante que tenemos que saber. Como parte de la metodología, aparte de la exposición, por favor les pediría a todos que con toda confianza vayan llenando las preguntas que tengan en el chat para ser respondidas al término de la conferencia y no cortar la relación de todos nuestros compañeros. Luego de esto viene el cierre y la evaluación. Entonces, la entrevista fluctúa en una zona de retroalimentación, en la cual nosotros vamos a escuchar, ¿ok? Ellos nos van a explicar, nos vamos a involucrar a la persona en el tema, y posteriormente eso en un cierre, donde vamos a poder nosotros verificar con la persona si está claro lo que te dijo, ¿no? Y para eso hay diferentes técnicas para ejecutar el cierre. Pero en esto se maneja un circuito, ¿no? Hasta poder esclarecer la verdad. Entonces tiene 5 pasos, es muy promulgada en estos momentos académicamente. Luego tenemos el marco de referencia de PIS, y acá vamos a profundizar un poco más en varios temas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta ayuda, gracias al grupo Ave Fénix, que dicho sea de paso es un grupo que se creó con representantes de México, Estados Unidos, Colombia y Perú, y que hicieron un estándar de entrevistas éticas para aplicar justamente entrevistas y obtener información. Estándar de competencia que está a punto de ser publicado por la Secretaría de Educación Pública de México, y que va a permitir no solamente tocar el tema de PIS, que nosotros como poligrafistas y en general los investigadores tienen la necesidad académica de comprender que todo esto es un marco que tenemos que conocer, y para ser competentes tenemos que tener diferentes herramientas y conocer diferentes temas, no solamente PIS, debemos de conocer la técnica SCAN, debemos de saber PNL y otro tipo de técnicas, SUE y otro tipo de técnicas, y lógicamente dentro de ese marco entra la evaluación de credibilidad justamente para validar las investigaciones. Entonces, la primera parte del planeamiento y preparar, justamente tenemos que considerar el escenario donde se va a ejecutar, ¿no? Las características de una entrevista son similares a los ambientes que utilizamos en poligrafía, casi las mismas regulaciones, con la diferencia de que se graba la entrevista, ¿okay? El rapport que tenemos que tener, que es lo que conocemos, la introducción, cómo vamos a introducir al tema y cómo vamos a generar este rapport, ¿no? Algunos requerimientos oficiales que podemos tener por razones legales. La palabra PIS hace referencia a justamente a un grupo de Inglaterra de la policía, ¿no? que inicia todo este proceso con unos psicólogos y se genera ya una doctrina de PIS en ese sentido. Las razones, objetivos, las expectativas de la persona al momento de hacer, o sea, estamos tratando de explicar e involucrar a la persona, hacer la apertura, escuchar la versión de la persona, netamente narrativa, como primera premisa, ¿no? Y aclarar la versión. Implica clarificar el tema, ¿no? Y comenzar a demostrar el tema. Importante en este ciclo continuo, donde se tiene que revisar el tema para probarlo, ¿no?
y tenemos que repetir este proceso hasta que quede esclarecido de ser necesario. El cierre, que es el recuento, como se dice, ¿okay? En el cual la persona acepta, ¿no? Y directamente y va confirmando tema por tema que se ha hecho y evaluar esto a posterior fuera de escena a fin de que podamos tener una evaluación, una evaluación para la mejora continua de nuestras entrevistas, ¿no? Como hicimos al inicio, el término de entrevista de investigación se usa ya en lugar de interrogatorio, ¿no? Para entrevistar a víctimas, testigos y sospechosos, que es lo que veníamos hablando desde un inicio sobre la verdad de los temas. Ahora, en este punto que acabamos de mencionar y que está justamente en ese círculo, donde se va a generar la entrevista, en la aclaración de la versión, tenemos que algunas reglas básicas para ejecutar preguntas, reglas generales muy conocidas por todos nosotros, como saber el vocabulario y utilizar un vocabulario simple, que no sea ambiguo, que no sea jerga, ¿no? Que sea pertinente las preguntas, ¿no? Que tengan un propósito y que podamos escuchar con atención a fin de evitar que exista una reiteración de preguntas repetidas, ¿no? Que se dé un tiempo a la persona para que pueda entender la pregunta, ¿no? Y asegurarnos que la ha entendido, y luego de eso proceder a utilizar una técnica para generar la recuperación de la memoria de la persona, evitar interrupciones, porque las interrupciones lo que están haciendo es frustrar el pensamiento de la persona, ¿ok? Y cortamos también el flujo de información. A lo mejor nosotros no hemos acabado de comprender un tema como entrevistadores y cortamos al hacer una interrupción o planteamos otro estímulo, ¿no? Y eso genera que se corte el flujo y que quedemos en el aire en algunos temas. O sea, los temas tienen que ser avanzados y los temas tienen que ser profundizados y decididos. No podemos estar teniendo nosotros distorsiones en este tema. Entonces tenemos que ser muy cautos, muy tranquilos y evitar interrupciones y no cortar esa comunicación. Y lógicamente tenemos que mantener el control de la entrevista. Tenemos casos en los cuales las personas, los evaluados, quieren plantear ellos tener desde un inicio el control de las entrevistas y nosotros ya conocemos que con mucha firmeza y tacto tenemos que poner posiciones en relación a este tema. Importante también en relación a clarificar el tema y demostrar, saber los tipos de preguntas en una entrevista. Tenemos preguntas de apertura, ¿no? Que son vitales. ¿Por qué? Porque en base a esta pregunta vamos a ver la generación de todo el proceso de entrevista. Entonces, normalmente son preguntas narrativas, ¿ok? También tenemos las preguntas abiertas que animan a la persona a dar respuestas largas, a hablar y dar su versión, ¿no? Además, permite que nosotros podamos analizar a la persona a la que estamos entrevistando y ver su capacidad intelectual para poder plantear. Un ejemplo de esta pregunta es, ¿qué pasó después? Entonces le damos a la persona, si estaba narrándonos algo, damos la continuidad a lo que nos estaba narrando para que haya una coherencia en todo este tema. Y también tenemos las preguntas de sondeo que invitan a una explicación un poco más precisa cuando preguntamos qué, quién, dónde, cuándo, cómo, ¿no? Y por qué. Aunque la policía de Nueva Zelanda, un estudio del 2004, indicó que para las personas vulnerables era mejor que preguntar por qué, preguntar cómo es que, o sea, cómo es que esto sucedió, cómo es que esto pasó, en vez de decir por qué. Ahora acá tenemos algunas tácticas de control y de obtención de información para el entrevistador, que son temas generales y temas importantes, ¿no? No vamos a entrar en más precisiones, de más detalles, de habilidades y todo lo demás, porque la conciencia del profesional es la que tiene que mandar en ese sentido para hacerse competente. Entonces, algunas tácticas son mostrar al entrevistado que está escuchándolo, que está interesado en lo que él dice, mantener ese contacto visual y la atención con la persona, tomar notas durante la entrevista, ¿ok? No tomar nota de todos, tomar notas ligeras de lo más importante, ¿ok? Hacer un sondeo para obtener
más información detallada, o sea, hablamos de preguntas en antes de sondeo, ¿no? ¿Qué, quién, no? Entonces, podemos hacer una reconfirmación de la información que nos está dando, en ese sentido, o cubrir vacíos en la información que nos ha brindado la persona, y resumir lo que dice el entrevistado, comprobando que él lo comprende, ¿no? Y que eso es lo que él interpreta. Eso es prácticamente la parte del cierre, que es muy importante. Acordémonos que está siendo grabada la entrevista. Vamos a hablar ahora de un perfilamiento y la técnica que tenemos que utilizar. Es importante tener claro qué técnica correspondería de acuerdo a alguna característica que nosotros podamos apreciar en el entrevistado, ¿no? Tenemos entrevistados cooperativos, totalmente cooperativos, pero dentro de esos también tenemos dos niveles. Algunos que tienen un nivel bajo de cooperación y otros que es muy avanzado en cooperación, ¿no? O inversamente. Entonces tenemos que utilizar técnicas para poder hacer esa recuperación de información de acuerdo. Se recomienda para los que existe un nivel bajo de cooperación la técnica de entrevista de recuerdo libre, luego vamos a ver cada una de las técnicas, y para el nivel avanzado la técnica de entrevista cognitiva mejorada. Para los no cooperativos se recomienda la técnica de entrevistas de gestión de conversación, algunos la llaman gestión de información. Pero partamos por el inicio, como se dice. Antes de hablar de la entrevista cognitiva mejorada, vamos a hablar de la entrevista cognitiva. Entonces, la entrevista cognitiva, ¿no? Se señala que es un término equivocado, porque no es una entrevista, más bien es 4 técnicas que se utilizan y que la juntaron, ¿no? Para obtener cooperación, según el estudio de Heilmer y Fischer, ¿no? Y vamos a hablar de una por una. Por ejemplo, informar todo es lo primero que tenemos que hacer, es la primera técnica para que la persona te informe todo, ¿ok? Entonces no solamente es, ¿qué es lo que sucedió? Nárreme usted, sino después de eso tiene que haber un vínculo en relación a que si te ha dicho toda la información o no, y si se recuerda alguna otra información. La segunda técnica dentro de la entrevista cognitiva es invertir el orden, ¿no? Esta es una forma que tenemos normalmente de cargar cognitivamente al entrevistado, ¿no? Al decirle, bueno, usted me señaló que esto sucedió de esta manera. ¿Me podría decir en forma inversa, de atrás hacia adelante lo que sucedió? Y tratar de mantener un contacto visual justamente para que la persona entienda que nosotros tenemos el control y que lo estamos observando y poder nosotros observar cualquier rasgo no verbal que nos pueda dar algún indicador. Lógicamente el rasgo no verbal, el lenguaje no verbal no es una técnica validada en relación a los porcentajes que nosotros utilizamos. Otro instrumento es el cambio de perspectiva, cambiarle la persona la perspectiva en relación a lo que estás hablando en ese momento, lo sacas y lo ubicas en otro tema y luego lo vuelves al tema, ¿no? Entonces estás restableciendo justamente el contexto de lo que podríamos hablar. Entonces, esos 4 términos, estos 4 instrumentos, técnicas, en realidad se pueden utilizar en forma independiente o se puede utilizar en forma de secuencia. Debo manifestar que la técnica cognitiva ha sido dejada de lado, ¿no? Porque fue generada y en el tránsito, en más de 10 años, también fue evolucionando a la técnica de entrevista cognitiva mejorada. Sin embargo, todas estas herramientas se vuelven a repetir en la técnica mejorada y también podemos utilizarlas nosotros en forma independiente. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de la técnica cognitiva mejorada. Son 7 pasos, se inicia con el saludo, ¿ok? Personalizamos la entrevista, o sea, nos identificamos, establecemos una relación cordial, ¿ok? Explicamos los objetivos, cuáles son los objetivos, cuál es el propósito, como decimos nosotros, del examen, ¿ok? Hacemos una recuperación del centrado, o sea, traemos a la persona al tema que vamos a hablar
y acá justamente viene la narrativa e informar de todo, ¿sí? El control de transferencia, el control a la hora cómo se va a ceder la palabra al momento de establecer la entrevista. Se genera nuevamente la recomendación de no fabricar o adivinar ni presumir o responder antes que la persona conteste. Tenemos que tener la suficiente pausa para poder tolerar los momentos debidos para comprender nosotros la respuesta del entrevistado, ¿sí? Y mantener la concentración. El tercer paso es iniciar la narración libre, restablecer el contexto, hacer pausas sin interrupciones y ver el comportamiento no verbal. El cuarto paso justamente son las preguntas, ¿sí? Si ya te informaron de todo, hay que hacer algunos cuestionamientos mediante estímulos, ¿no? Reitera no fabricar y adivinar, y que también está bien que un entrevistado te diga sí, no sé. Es factible que te diga no sé, ¿sí? O te pueda decir no entiendo. Si te dice no sé, efectivamente la persona a lo mejor no sabe, pero en el planeamiento tú puedes hacer la repregunta de otra forma, meter la pregunta de otra forma, y también cuando te dicen no entiendo, lo que tienes que hacer es entender, sin alterarte, tratar de dejarte entender por la persona y asegurarte que ha entendido la pregunta para que te dé la respuesta correspondiente, ¿no? Mantenerse concentrados, ¿no? Activar y sondear una imagen. Es importante también tener herramientas en una entrevista para, por ejemplo, si se trató de un hurto de una joya, tener la imagen de la joya para poder ponerla en su debido momento. Ya después hablaremos de la técnica SUBE, ¿no? Y ponerla en su momento, pero se tiene que tener esa disponibilidad de herramientas para poder utilizarlos, ¿no? Preguntar en forma abierta, preguntar en forma cerrada, todo en la secuencia del planeamiento que hemos realizado. La recuperación, hablamos ahorita de cambiar el orden temporal de las cosas, o sea, decirle a la hora de hacer la recuperación se refiere prácticamente a poder nosotros confirmar que la persona es consciente de lo que nos ha indicado, de lo que nos ha dicho en la entrevista, la perspectiva de cambio que miramos y centrarse en los sentidos. Luego de eso, hacer un resumen. Tenemos que hacer obligatoriamente un resumen y hacer el cierre, indicando lógicamente, pues la persona va a estar interesada en una entrevista, qué es lo que va a suceder después de esto, y atender esas respuestas. Luego vamos a hablar de algunos tips o algunos criterios en relación al cierre, porque a veces también tenemos personas que sabemos que no nos ha dicho toda la verdad y tenemos que ser sinceros y decirle, ¿sabe qué, señor? No me convence su respuesta, por favor, no me ha convencido. Necesitamos que usted amplíe, explíqueme nuevamente porque hasta el momento no podemos tener esto, con la finalidad de que usted tenga la tranquilidad del caso. Mark Hangler, en un seminario de la APA, estableció también que la entrevista cognitiva contaba de 8 pasos y decidí ponerlo acá porque me parece bastante más ajustado a lo que es la poligrafía. El rapport, la introducción de la entrevista cognitiva, la narrativa libre, la elaboración de un dibujo o bosquejo, ojo con esto, ¿ok? Usted estuvo en una escena, ¿ok? De un crimen, de un robo, no sé, la pérdida de un celular en un ambiente de una oficina. Por favor, realíceme usted el COCRIS, indíqueme dónde estaba. Lógicamente yo ya tengo conocimiento anterior de esto. Haga usted un croquis, indíqueme dónde se encontraba usted, dónde se encontraba el teléfono, dónde se encontraba tal persona. ¿Qué estamos haciendo? En este momento estamos centrando a la persona en el evento. ¿Okay? Luego de eso, seguir con preguntas abiertas, no confrontacionales, repetir el orden de la narrativa, ¿okay? Revertirlo, o sea, trabajarlo al revés, como hablamos en antes, y utilizar la técnica SUBE si existe una evidencia. Lo recomendable es que esa evidencia se introduzca cuando existen justamente las inconsistencias del entrevistado. ¿Sí? Una persona entra en una contradicción a la hora que lo dice y tú tienes la prueba, entonces ese es el momento en que se debería de utilizar. Hay también otro tipo de momentos que luego vamos a invitar. Luego de eso, revisar las notas elaboradas y, como les dije antes, si es veraz, agradecerle a la persona y si no es veraz, expresar la desilusión y darle la oportunidad de hablar.
Ahora hablamos del uso estratégico de evidencia. Es una técnica que da justamente al entrevistador la posibilidad de revelar evidencia o conocimiento de manera estratégica en el curso, en la evolución de la entrevista. De esto se hizo un estudio, Werwin hizo un estudio, ¿no?, en el cual utilizó aprendices de la policía, entrenados en SUBE y no entrenados, ¿no?, para poder establecer, ¿no?, si los entrevistadores en realidad revelaban primero evidencia o trataban de mantener la reserva de la evidencia, porque a veces por la evolución y al no hacer de la entrevista y no hacer el planeamiento debido, no sabemos en qué momento debemos de incorporar una evidencia en una entrevista, ¿no? De esto se señala como resultado, ¿no?, que esta técnica nos permite retener la evidencia y hacer las preguntas específicas en el momento adecuado al respecto, ¿ok? ¿Qué va a suceder con los mentirosos? ¿Sí? Darán declaraciones menos consistentes con la evidencia, porque ellos no sabían que nosotros teníamos esta evidencia. Acá tenemos dos formas de utilizar SUBE. Uno es como evidencia cuando acaba el relato de la persona, ¿no? Lo básico es soltar toda la evidencia que tenemos en bloque y comenzar a dar a toda la evidencia después que hemos escuchado lo que él ha dicho. Y el otro es ir soltándola durante la entrevista, como se dice, por goteo, de la más débil a la más fuerte. Y en esto tenemos que también nosotros como entrevistadores tener el nivel de poder generar una autentificación de la información, o sea, valorar la información en relación a la fuente y a la credibilidad de la información para poder darle justamente este nivel del más débil al más fuerte. La otra forma es una metodología del embudo, ¿sí?, y va de las preguntas generales a las específicas. O sea, podemos comenzar a insertar evidencias desde las preguntas generales a las específicas. Las ordenamos y las incorporamos en la entrevista de esta manera. Ahora hablaremos de la técnica de entrevista de recuerdo libre. ¿Sí? Esta técnica de entrevista de recuerdo libre, ¿no?, es especialmente diseñada o para ser utilizada, mejor dicho, con testigos cooperativos. ¿Sí? Es importante porque tenemos acá 3 pasos. Es muy sencilla, lo que se busca acá es hacer menos preguntas y que la persona hable, o sea, menos preguntas y más información. El primer paso es establecer la escena de los hechos, el lugar. El segundo es que te narre, que te haga un recuento sin interrupción, ¿no? Y el tercero es solamente hacerle preguntas para que recuerde o haga un recuento o recupere la memoria en relación a diferentes temas que él ha mencionado y que no han quedado claros. Entonces, esta repetición se puede generar mayor, pero como podrán ver ustedes, es muy simple. Esto está dado pues justamente para los entrevistados colaborativos. Y luego tenemos la entrevista de gestión de conversación, algunos la llaman de información, como dice, en la cual Eric Scheffer, ¿no?, lo que hace en realidad es plantearse la posibilidad de que la persona se mantenga en silencio o no comente nada en relación a una pregunta, ¿no? Pueden ser hostiles, pueden mentir, engañar, evadir, crear historias ficticias y todo lo demás, ¿no? Dentro de esto, entonces tenemos algunas personalidades o tipos de personas. Unas son los sospechosos de falta colaborar, otros son testigos no cooperativos y el otro son testigos cooperativos pero que no completan o no dan toda la información o presumimos que está reteniendo información y es poco fiable. Esta entrevista de gestión de conversación tiene un procedimiento también importante porque estamos ante una persona hostil, una persona que no quiere brindar información, que no quiere colaborar, ¿no? El primer paso es solicitar el relato de los hechos, que narre de la manera y forma que él considere, escuchamos eso, y luego de eso vamos a dividir todo el hecho, lógicamente que nosotros ya hemos planificado como entrevistadores, y lo vamos a dividir en secciones. Y de cada una de estas secciones vamos a comenzar a hacer preguntas específicas para que nos dé detalles. Esto va a generar justamente tener una garantía
en poder lograr tener toda la información. Justo en otra oportunidad me mandaron una pregunta: ¿qué hacer con estas personas que son hostiles, que son renuentes, que no quieren colaborar en nada? Entonces, acá tienen ustedes una alternativa para poder generar una gestión de la conversación con este tipo de entrevistados. Ahora voy a pasar a hablar de algunos temas vinculados sobre todo a poligrafía, en base a el libro de Fundamentos de la Psicología que tiene Donald Kraepel y Panchow, ¿no? El primero es que él, para estos temas específicos, lógicamente el núcleo de la poligrafía para él es justamente los temas evidenciarios o judiciales. Y para estos temas él recomienda el uso de 3 tipos de técnica: la zona federal, FZCT, en sus 2 versiones, fase usted, ¿no? Y luego la zona federal, ¿no?, en pregunta comparativa, ¿ok? Y el AMGQT en 6 variaciones. Entro un poco en contradicción en relación a este tema porque al inicio vimos el metaanalítico y, como comprenderán, si yo quiero garantizar a mi cliente y la calidad de mi resultado, yo me tendría que ir a pensar en más del 90%. Entonces, en ese marco, AFMGQT no juega. Sí juega para exámenes pareados, pero si vamos a la proyección de un examen evidenciario, entonces en ese marco no jugaría, ¿no? Estas 3, sin embargo, tienen pasos comunes, que son la preparación del caso, la entrevista pretest y la gráfica de familiarización, que vamos a comenzar a comentar a continuación. En relación a la preparación del caso, para seleccionar el tema recomiendan, ¿no?, que se debe percibir, la persona entrevistada debe percibir, ¿sí?, que existe una consecuencia por los hechos. O sea, si la persona es culpable, sabe que va a tener una responsabilidad. Eso es lo prioritario, ¿no? No ser ambiguo y no dar espacio para que la persona racionalice, ¿sí? Entonces, el tema debe ser comprobable. Acá tenemos un ejemplo: le disparaste a Jorge Pérez. No debe generarse preguntas en relación al estado mental. O sea, ¿tenías miedo? Cuando le disparaste a Jorge Pérez. La pregunta es sencilla, es la primera, ¿no? No especificar motivos, ¿no? Le disparaste por venganza, le disparaste por odio, le disparaste por celos, no calificar de esa manera una pregunta, ¿okay? Menos por creencias, ¿okay? En relación, por ejemplo, a ¿creías que solo ibas a herir a Jorge Pérez? ¿No? Son muy subjetivas, tenemos que ser muy objetivos en las preguntas. En relación a la selección del tema, tenemos que considerar que cuando se trata de un examen a un sospechoso, lo más importante es cubrir el evento más grave. Entonces, si estamos hablando de un intercriminis en el cual se produjo un robo de un vehículo, se produjo una violencia doméstica y se produjo un asesinato, nosotros tenemos que configurarnos en nuestro tema directamente al más grave, que sería el asesinato, ¿sí? No debemos irnos por los temas secundarios, porque lo principal para los sospechosos, en otras palabras, para los posibles imputados del tema, ¿sí?, es justamente el tema más grave al que tenemos que recurrir. Sin embargo, también existen excepciones, y las excepciones, nuevamente, volvemos a que son las víctimas o testigos de evento traumático o violento, ¿sí? Entonces, este es un tema importante y que tenemos que tener muchos criterios preventivos y técnicos en relación a cómo se debe tomar este tipo de exámenes. Y la primera recomendación es que este examen se debe ejecutar para confirmar una declaración escrita de la persona. No es una declaración que va a tener valor judicial, es una declaración que a mano escribe la persona, y sobre esa declaración se va a tomar el examen de polígrafo. Entonces, nosotros, si la persona es veraz, no tendremos ningún problema, porque, número uno, estamos separando el tema
el problema traumático de violencia que ha tenido y solamente versará sobre lo que la persona ha redactado. Y si no es veraz, ¿qué va a suceder con esta persona? La persona que no es veraz va a entender que al haber generado una declaración falsa o haber creado algo ficticio, podría haberse comprometido, ¿no?, en una denuncia falsa que para nosotros es un delito contra la administración de justicia. También recomienda, y tenemos que pensar que todo esto está hecho en base a exámenes evidenciarios y a querer en sus recomendaciones Donald Crapo y Pan Chou establecer algunos criterios de garantía para estos exámenes, ¿no? Primero, que antes del examen tenemos que tener los formatos y los documentos todo listo y armado, verificar equipos, verificar grabación de audio y video, ¿ok? Tenemos que tener eso de todas maneras y tenemos que verificarlo, ¿no? Así que a la hora del examen, ¿no?, después no grabó el examen. Esto es una precaución que siempre tenemos que tener. El poligrafista tiene que estar mentalmente preparado a haber hecho el caso y, lógicamente, saber qué alternativas ante diversas posiciones va a tener que tomar, ver la temperatura del ambiente, de la sala, la iluminación y que esté libre de distractores. También recomienda que en la fase de introducción, que para nosotros es la entrevista a PETES, da unas recomendaciones en relación, bueno, a lo que llamamos el rapport, la recepción amigable. Él establece que debe haber una obligación de identificarse, incluso con credenciales, al evaluado. Como comprenderán, en una situación de evidenciaria, en un examen evidenciario, esto es muy importante, ¿no? Establecer con él el propósito del examen, ¿no es cierto? Saber claramente por qué se da el examen, ¿no? Si existe un mandato judicial, ¿no? La grabación y la identificación de la persona. Es necesario contrastar esa identificación con los datos. Una frase fácil de verificar es: ¿en qué año nació usted? Y usted lo verifica de inmediato con el DNI que le ha entregado o con la cédula que le ha entregado la persona. Otras recomendaciones, parte del pretest, ¿no? La información bibliográfica, que nosotros le llamamos toma de datos, es para establecer la idoneidad, que lo sabemos, pero también es para establecer la educación y la inteligencia de la persona, y esto nos va a poder permitir también ajustar o configurar determinadas preguntas comparativas. Evitar temáticas, lo que ya sabemos que está establecido, no tocar temas de creencias, afiliaciones religiosas o políticas, opiniones de razas y asuntos sexuales, ¿no? Y la explicación del procedimiento, donde señala que lo más importante es que el evaluado debe reconocer que el procedimiento es completo, es justo y es estandarizado. Todo esto debe de quedar debidamente grabado. Como última recomendación, que considero la más importante, es que en estos casos de estos exámenes evidenciarios tiene que haber una declaración de derechos. Por lo tanto, esto va a generar un acta de derechos que la persona tiene que tener conocimiento antes de firmar la autorización, o sea, antes de firmar el consentimiento informado. En ambos casos, para ambos documentos, la recomendación es que el evaluado dé lectura al documento, posteriormente lo firme y ponga su huella, con la finalidad de que esto quede grabado y que pueda ser lógicamente utilizable en un proceso judicial como una evidencia de no vulneración de derechos, de respeto de los derechos de la persona. Igual el consentimiento, que tiene que estar enmarcado dentro de lo que la legislación local señala. Bueno, con esto estamos dando por culminada. Aquí les adjunto la bibliografía de los temas que se han tocado, muy generales, ¿no? Y quedo a su disposición para las preguntas.